Cuando escuché el golpe de la puerta al cerrarse, supe que aquella noche iba a ser distinta. Mi marido, Ramón, se marchaba otra vez con la excusa del hospital. Siempre tenía guardias, urgencias, compromisos que lo alejaban de casa. Yo estaba acostumbrada a verlo salir con el teléfono pegado a la oreja y las llaves tintineando en el bolsillo, pero esa vez algo en mí se quebró. No era tristeza, era más bien una mezcla de expectación y peligro. Él me besó en la frente, como siempre, con la misma rutina de quien cumple un gesto aprendido. Yo asentí, fingí sonreír, pero por dentro sentía que esa ausencia no era como las otras, era una especie de permiso silencioso. Y no porque me lo hubiera dado, sino porque al irse me dejaba sola con Mateo, su mejor amigo desde la universidad, un hombre que llevaba años mirándome de un modo que yo ya había olvidado que existía. No era algo que se hubiera planeado, pero tampoco era inocente. Durante semanas me había sentido distinta, me maquillaba con más cuidado, usaba perfumes que llevaba tiempo olvidados, incluso compré medias finas y un par de vestidos que nunca mostré a Ramón. No lo hacía por él. Lo hacía por mí, por recuperar un brillo que creía perdido. Esa noche elegí un vestido azul marino que me ajustaba suavemente la cintura, caía hasta las rodillas y dejaba ver mis piernas con discreción. Me puse tacones negros, un collar sencillo y un par de pendientes plateados que siempre me hacían sentir elegante. Me miré en el espejo y vi a una mujer distinta, no era la madre, ni la esposa abnegada, era alguien que quería recordar cómo era sentirse viva. La casa estaba preparada para la cena. Había colocado las copas de cristal en la mesa, la carne ya estaba en el horno y el vino respiraba en una jarra. El timbre sonó y abrí la puerta. Era Mateo, con su camisa blanca desabotonada en el cuello y una botella de Rioja en la mano. Su sonrisa ladeada parecía tan peligrosa como atractiva. Llegué un poco antes, dijo con naturalidad. ¿Te ayudo en algo? Su voz tenía un matiz cálido, familiar. Lo dejé pasar, y mientras ponía la botella sobre la mesa sentí su mirada en mi espalda. No fue incómoda, fue persistente, como si buscara confirmar algo que llevaba años imaginando. Poco después llegó Clara, la novia de mi hijo. Traía una caja de dulces artesanales y una sonrisa nerviosa. La recibí con cariño, aunque en el fondo yo estaba más pendiente de mis propios pensamientos que de ella. Cenamos los 4 al principio, pero a mitad de la velada Ramón recibió la llamada del hospital. Se levantó, murmuró un «lo siento» rápido y salió casi corriendo. La costumbre de siempre. En la mesa quedamos los 3. Clara intentaba mantener la conversación ligera, viajes, estudios, pequeños planes de futuro. Yo asentía, sonreía, respondía con frases cortas, pero mi atención se desviaba una y otra vez hacia Mateo. Él hacía preguntas con un borde insinuante, nada explícito, siempre dentro de la cortesía, pero con una chispa que me hacía sentir que caminábamos sobre un terreno demasiado frágil. La carne se terminó, el vino se fue agotando y la luz cálida del salón parecía acentuar cada silencio. Clara, con timidez, se disculpó diciendo que estaba cansada del viaje y subió a la habitación de invitados. Entonces todo se volvió más evidente. Yo recogía los platos mientras Mateo servía las últimas copas. Al poner la mía sobre la mesa, nuestras manos se rozaron apenas. Fue un contacto mínimo, insignificante para cualquiera que lo mirara desde fuera, pero a mí me recorrió un estremecimiento que me obligó a apartar la vista. Él tampoco dijo nada, pero en sus ojos vi un brillo que no necesitaba traducción. Nos quedamos en el salón, sentados en extremos opuestos del sofá. La música suave llenaba los huecos. Hablamos de recuerdos, de cómo eran las fiestas en la facultad, de los veranos en la costa de Cádiz, de cómo el tiempo parecía arrastrarlo todo sin pedir permiso. En un momento, Mateo me preguntó: ¿alguna vez sentiste que tu vida ya no te pertenece? No respondí enseguida. Miré mi copa, di un sorbo lento y finalmente murmuré: a veces. La conversación se quedó suspendida en el aire.
No había confesiones, no había promesas, solo un silencio cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Me levanté para recoger las copas vacías. Él también se puso en pie y me alcanzó una. Nuestros brazos quedaron demasiado cerca, y por un instante sentí que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. No pasó nada, ningún gesto fuera de lugar, pero la tensión se quedó flotando como una sombra entre los dos. Subí a mi habitación con pasos lentos. No encendí la luz. Me senté frente al espejo y vi a una mujer mayor, sí, pero no derrotada. Una mujer que llevaba años caminando al borde de una línea invisible y que esa noche, aunque aún no la hubiera cruzado, había sentido con claridad que estaba demasiado cerca. No dormí. Cerraba los ojos y recordaba las miradas de Mateo, la forma en que sus preguntas se acercaban peligrosamente a mi propia verdad. No había habido un beso ni una caricia más allá de lo permitido, pero lo que pesaba era todo lo que no había sucedido. Me tumbé en la cama con un nudo en el pecho. El silencio de la casa era tan espeso que parecía una tela que caía sobre mí. Sabía que esa noche no era el final de nada, sino el principio de algo que todavía no entendía. Algo que iba a cambiarlo todo. Los días siguientes pasaron como una rutina en apariencia tranquila, pero yo llevaba dentro una inquietud que no me dejaba respirar del todo. Seguía haciendo las mismas cosas de siempre, preparar desayunos, atender la casa, sonreír en las reuniones familiares, pero cada gesto me parecía vacío, como si lo realizara en automático. Lo único que no era automático eran los recuerdos de aquella noche, las miradas de Mateo, los silencios que decían más que cualquier palabra. Una tarde recibí un mensaje suyo. Era breve, casi inocente: ¿te apetece caminar por la playa al atardecer? Necesito despejarme. No había nada explícito, nada que pudiera señalarse como incorrecto. Pero yo entendí lo que escondía. No respondí enseguida. Miré el móvil durante varios minutos, con el corazón acelerado, hasta que escribí: sí, voy. La playa de Sevilla no quedaba lejos de la casa de campo donde estábamos. Cuando llegué, el sol se hundía en el horizonte y pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas. El sonido de las olas llegaba como un murmullo constante, y la brisa fresca me levantaba el cabello. Mateo estaba ya allí, de pie, con las manos en los bolsillos y la camisa ondeando al viento. No pensé que vinieras, dijo al verme. Yo tampoco, respondí con sinceridad. Comenzamos a caminar por la orilla, sin prisa. Durante un buen rato no hablamos de nada importante, comentamos lo bonito del paisaje, el frescor del agua al rozar los pies, algún recuerdo lejano de veranos pasados. Pero en cada pausa el silencio era tan denso que parecía empujarnos hacia lo inevitable. En un momento nos sentamos sobre la arena, mirando al mar. Él lanzó una piedra plana que rebotó varias veces sobre la superficie antes de hundirse. ¿Sabes lo que siento?, dijo entonces, sin mirarme. Que he vivido demasiados años haciendo lo que se esperaba de mí, y muy pocos siendo de verdad quien quiero ser. Sus palabras me atravesaron. Yo también lo sentía, aunque nunca me había atrevido a ponerlo en voz alta. Bajé la mirada, jugueteando con la arena entre mis dedos, y respondí: yo también. A veces creo que mi vida la escribieron otros, y yo solo aprendí a repetirla. Nuestros ojos se encontraron por un instante. No hubo contacto, ni un gesto fuera de lugar, pero aquella mirada fue más intensa que cualquier caricia. Era como mirarse en un espejo y ver la misma soledad reflejada. El viento aumentó y me rodeé los brazos para protegerme del frío. Él, sin pensarlo demasiado, se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros. Fue un gesto simple, cotidiano, pero el roce de sus dedos sobre mi piel encendió algo que intenté ocultar con una sonrisa. Gracias, murmuré. Mateo no contestó. Se quedó observando el mar, como si buscara respuestas en las olas. Yo hice lo mismo, aunque por dentro mi mente estaba llena de preguntas imposibles. ¿Qué pasaría si cruzábamos esa línea invisible?
¿Qué consecuencias tendría? ¿Cuánto tiempo más podría resistirme? El sol terminó de hundirse y el cielo se oscureció. Nos levantamos para regresar. Caminamos en silencio hasta llegar al aparcamiento, donde cada uno tenía su coche. Antes de despedirnos, él me miró con seriedad y dijo: «No sé qué va a pasar, pero sé que lo que siento no lo puedo seguir guardando». No respondió con más palabras. Solo asentí, incapaz de decir lo que realmente pasaba dentro de mí. Subí a mi coche y arranqué, con las manos temblorosas en el volante. Todo el camino de vuelta sentí que llevaba un secreto ardiendo en el pecho, uno que ya no podría apagar fácilmente. Esa noche, al acostarme junto a Ramón, fingí dormir mientras él revisaba correos en el teléfono. No me preguntó cómo había pasado el día, ni yo le conté nada. En el silencio de la habitación entendí que mi vida estaba dividida, una parte seguía siendo la de siempre, la otra comenzaba a latir con fuerza en un camino del que ya no sabía cómo regresar. Los días en la casa parecían repetirse como un ciclo interminable. El desayuno en la terraza, las charlas de familia, las caminatas con Clara. Todo estaba en orden, como un cuadro bien pintado, pero en mi interior había un desajuste que no podía ocultar. Cada vez que escuchaba la voz de Mateo, cada vez que lo veía pasar por el pasillo o recoger un libro de la estantería, sentía que todo lo que fingía se derrumbaba poco a poco. Aquella noche, después de cenar, me acosté junto a Ramón. Él se durmió rápido, agotado por su turno en el hospital. Yo, en cambio, me quedé con los ojos abiertos, mirando el techo. El silencio de la habitación era demasiado grande. Mi respiración se mezclaba con la suya, pero no encontraba consuelo. Me levanté despacio, procurando no hacer ruido, y salí de la habitación. Caminé por el pasillo oscuro, bajé las escaleras y atravesé la puerta que daba al jardín. El aire fresco me recibió como un alivio. La luna brillaba en lo alto, bañando todo con un resplandor plateado. El perfume de los jazmines llenaba la noche, y el murmullo de la fuente acompañaba mis pasos. Me senté en un banco bajo la pérgola cubierta de bugambillas. No pensaba en nada concreto, solo quería respirar. Pero entonces escuché pasos detrás de mí. Mi corazón se aceleró, aunque una parte de mí ya sabía quién era. Mateo apareció entre las sombras, con el cabello revuelto y una chaqueta ligera sobre los hombros. Me miró como si hubiera esperado encontrarme allí. «No podías dormir», dijo, con una voz grave y contenida. «No», contesté, abrazándome la manta. «¿Y tú?» «Lo mismo. A veces siento que las paredes de esta casa pesan demasiado». Guardamos silencio unos segundos. El jardín parecía escucharnos, cómplice en aquella escena. La fuente seguía murmurando, los grillos cantaban, y sin embargo, lo único que yo oía era el eco de nuestras respiraciones. Mateo se sentó a cierta distancia, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que pudiera percibir el calor de su presencia. No me miraba directamente, mantenía los ojos en el suelo, como si temiera que la verdad escapara en una sola mirada. «¿Nunca te has preguntado si podrías haber vivido de otra manera?», me preguntó al fin. Sus palabras me atravesaron. Respiré hondo antes de contestar. «Todos los días. Pero la vida no siempre te deja elegir». Él asintió con amargura. Tomó una piedra pequeña del suelo y la lanzó suavemente hacia la fuente. «He hecho tantas cosas por costumbre, por lo que otros esperaban de mí, que a veces me pregunto en qué momento dejé de decidir por mí mismo». Yo jugueteaba con la flor caída de la bugambilla entre mis dedos. Sabía que hablábamos de lo mismo sin decirlo en voz alta. «Quizás ahora sea tarde», susurré. «O quizás es justo ahora cuando empieza todo», respondió él con firmeza. Al escuchar eso, levanté la vista y nuestras miradas se cruzaron. No hubo contacto, no hubo movimiento, pero el silencio se llenó de un peso imposible de soportar.
Sentí que me temblaban las manos, así que apreté la manta contra mi pecho para ocultarlo. La brisa nocturna sopló con más fuerza, moviendo las ramas sobre nuestras cabezas. Una ráfaga de frío me hizo estremecerme. Sin decir nada, Mateo se quitó la chaqueta y me la tendió. Dudé un segundo, pero finalmente la acepté. Sus dedos rozaron los míos apenas un instante, y fue suficiente para que todo mi cuerpo reaccionara. «Gracias», murmuré. Él no respondió. Se limitó a inclinar la cabeza y volver a mirar hacia la fuente. Permanecimos así largo rato, en silencio, como si las palabras sobraran. Finalmente, Mateo rompió el momento. «Estrella, no sé cuánto más puedo seguir callando». Yo cerré los ojos con fuerza. El sonido de su voz diciendo mi nombre me estremeció. Pero no podía dejar que avanzara más. «No digas nada», pedí en un susurro. «No debemos». Él respiró hondo, como quien carga con un peso enorme, y asintió despacio. No insistió. Nos quedamos allí hasta que la madrugada comenzó a pintar el cielo de un azul más claro. Entonces, casi en un acuerdo tácito, nos levantamos y regresamos a la casa en silencio. Antes de entrar, él me miró una última vez, con una mezcla de tristeza y deseo contenido. Yo bajé la mirada, incapaz de sostener la suya. Cuando volví a la habitación, Ramón seguía dormido, ajeno a todo. Me acosté a su lado, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Sabía que había cruzado una frontera invisible, todavía no había pasado nada, pero algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. El día amaneció pesado, con un calor sofocante que parecía anunciar algo. Desde la mañana, las nubes se fueron acumulando poco a poco en el horizonte, oscuras y densas, hasta cubrir el cielo por completo. Para la tarde, el aire estaba cargado de electricidad. Cada objeto en la casa parecía vibrar con ese silencio extraño que precede a la tormenta. Después de la cena, Ramón recibió una llamada urgente del hospital y salió deprisa en el coche. Clara subió a su cuarto temprano, con dolor de cabeza. Yo me quedé en la sala, con un libro abierto en las manos, aunque no leía. No podía concentrarme. El sonido lejano de los truenos hacía eco en mis pensamientos, y cada vez que escuchaba a Mateo moverse por la casa, mi pecho se agitaba más. Cuando la tormenta estalló, los ventanales de la galería comenzaron a sacudirse con violencia. Me levanté para cerrarlos, pero el viento era demasiado fuerte. Justo en ese momento apareció Mateo. «Ven conmigo», dijo rápido. «La puerta del garaje se ha abierto con el viento». Caminamos juntos bajo la lluvia torrencial, cubriéndonos con una manta improvisada. El agua nos golpeaba con fuerza, y en cada relámpago parecía que el mundo entero se partía en dos. Llegamos al garaje, donde el portón metálico se agitaba con un ruido ensordecedor. Entre los dos, luchamos por cerrarlo. Mis manos resbalaban en el metal frío y empapado. Mateo empujaba con todas sus fuerzas, sus brazos tensos bajo la luz intermitente de los relámpagos. Finalmente, logramos bajar el portón, que cayó con un golpe seco, aislándonos un poco del vendaval. Respirábamos agitados, con la ropa mojada pegada al cuerpo. El garaje estaba en penumbra, con el olor a aceite y metal húmedo. El viejo coche de Ramón estaba allí, cubierto por una lona azul que se movía con el aire que todavía entraba por los bordes. «Por poco vuela todo», dijo Mateo, intentando reír, aunque su voz estaba cargada de tensión. Yo me apoyé contra el coche, tratando de recuperar el aliento. La manta apenas servía, y el frío comenzaba a calarme. Mateo se quitó la chaqueta mojada y la dejó sobre el capó, acercándose lo suficiente como para ofrecerme otra parte de la manta. Por un instante, el silencio del garaje nos envolvió. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo de chapa y los truenos retumbando afuera. El reflejo de los relámpagos iluminaba su rostro, mostrándome la mezcla de cansancio y algo más que intentaba ocultar.
Siempre estamos corriendo detrás de lo que otros esperan, murmuró de pronto. Nunca hacia lo que realmente queremos. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Toqué la lona húmeda del coche con los dedos, buscando algo a lo que aferrarme. No sigas, pedí en voz baja. No lo hagas más difícil. Él bajó la mirada, apretando los puños. Estrella, dijo mi nombre apenas audible, como si temiera pronunciarlo demasiado fuerte. Un trueno interrumpió todo, sacudiendo el suelo. Durante unos segundos, nos quedamos inmóviles, atrapados entre la tormenta de afuera y la que llevábamos dentro. Finalmente, Mateo dio un paso atrás, como si necesitara poner distancia. Tomó aire, se pasó una mano por el cabello mojado y señaló la manta. Te vas a resfriar. Vuelve a la casa. Yo me quedo un momento más. Quise protestar, pero no lo hice. Caminé hacia la puerta del garaje, y antes de salir me giré. Él seguía allí, apoyado contra el coche, con la mirada fija en el suelo. Una figura solitaria bajo el sonido de la lluvia. Cuando regresé a la casa, todo parecía más vacío que nunca. Sabía que esa tormenta no había terminado. Lo que había entre nosotros apenas comenzaba a desbordarse, como el agua que entraba por las grietas. La tormenta había dejado la casa en silencio. Afuera, el jardín estaba cubierto de hojas y ramas caídas, con charcos de agua que reflejaban un cielo azul recién lavado. Por dentro, sin embargo, las paredes parecían más estrechas, como si hubieran guardado algo de la electricidad de la noche anterior. Me levanté temprano, con los ojos cansados de no haber dormido bien. Al bajar a la cocina encontré a Clara preparando café. Movía la cuchara con calma, aunque sus gestos eran más rígidos de lo habitual. «Dormiste poco», dijo sin mirarme, mientras servía 2 tazas. «Sí, la tormenta no me dejaba en paz», respondí, intentando sonar despreocupada. El ruido del motor de un coche me interrumpió. Ramón regresaba del hospital. Aparcó en el garaje y entró cargando una carpeta llena de papeles. Sus pasos pesados resonaban en el pasillo, y al llegar a la cocina nos saludó con una sonrisa cansada. «Parece que la tormenta no hizo demasiados destrozos, ¿verdad?», preguntó, dejando las llaves sobre la mesa. «Solo unas ramas caídas», contestó Clara. Yo asentí en silencio, tomando la taza caliente entre las manos, más para distraerme que para beber. Entonces escuchamos pasos bajando por las escaleras. Era Mateo. Traía ropa limpia y el cabello aún húmedo, como si hubiese intentado borrar las huellas de la noche en el garaje. Cuando lo vi, mi pecho se agitó. No era más que un instante, una mirada fugaz, pero en ese instante se mezclaban todos los recuerdos recientes, la lluvia, el portón golpeando, el sonido de su voz en la penumbra. Clara levantó la vista justo en ese momento. No dijo nada, pero sus ojos se fijaron en mí con demasiada atención. Yo aparté la mirada al instante, fingiendo concentración en la taza. «Mateo», dijo entonces Clara con un tono suave, aunque cargado de intención, «ayuda a tu padre con las cajas del garaje». «Claro», respondió él sin dudar. Ambos salieron, dejando tras de sí un silencio espeso. Clara se quedó conmigo en la cocina. Durante un minuto solo se escuchaba el reloj de pared. Después, ella apoyó la cuchara y me habló sin girarse del todo. «No sé qué está ocurriendo, pero quiero que recuerdes algo, Estrella. Esta casa tiene cimientos frágiles. Y no soportaría demasiadas grietas». Sentí un escalofrío. No me acusaba directamente, pero el mensaje era claro, había visto más de lo que decía. Más tarde, buscando aire fresco, salí al jardín. La hierba mojada se hundía bajo mis zapatos y el aire olía a tierra húmeda. Caminé hasta el garaje, donde encontré a Mateo guardando herramientas. El coche de Ramón seguía bajo la lona azul, brillando todavía con gotas de agua. «Clara sospecha», murmuré, apenas audible.
Él se detuvo, cerrando la caja de herramientas con un ruido metálico. Lo sabía. Nuestras miradas nos traicionan, respondió en voz baja, sin atreverse a mirarme de frente. Quise decir que todo era un error, que solo era imaginación, pero la verdad me pesaba demasiado. Lo que había entre nosotros no era un simple reflejo, era real, aunque no debía serlo. Tenemos que ser más cuidadosos, susurré finalmente. Mateo asintió, pero sus ojos, cuando se atrevió a alzarlos, me buscaron con una intensidad que me hizo estremecerme. Justo en ese momento, Ramón entró al garaje. Su presencia llenó el espacio como un trueno. Nos encontró de pie, separados, pero con un silencio demasiado denso entre nosotros. ¿Todo bien aquí?, preguntó, mirando alrededor con un gesto serio. Sí, todo en orden, contestó Mateo enseguida. Yo asentí, aunque sentía que mis manos temblaban. Ramón no insistió, pero al pasar junto a nosotros noté cómo sus ojos se clavaban un instante en los míos, con una duda que heló mi pecho. Al volver a la casa, entendí que la tormenta verdadera recién empezaba. No la que rugía en el cielo, sino la que crecía dentro de las paredes, hecha de sospechas, silencios y miradas imposibles de ocultar.